Bueno, sí, ahí está. Les damos gracias a Dios por el trabajo que se hace en el Ministerio de la Alabanza para prepararnos para esta hora, ese tiempo que también es de alabanza y de adoración a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro oído a escuchar la palabra de Dios para guardarla en nuestro corazón, también es un tiempo de adoración. Nuevamente, como estamos tratando el tema de la reforma, voy a tomarme un tiempo un poquito más largo para la introducción y después de eso entrar en el tema o en el pasaje que tenemos para esta hora. Recordamos que el 31 de octubre de 1517 comienza la reforma. Ya con esto tenemos 508 años desde que se dio la reforma protestante. Y por esta razón nosotros hemos tomado los domingos del mes de octubre y el primer domingo de noviembre para hablar aquellos temas que fueron el corazón de la reforma protestante, lo que se conoce también como las 5 solas. Ese término de las 5 solas fue acuñado entre el siglo XIX y el siglo XX para resumir esos puntos más importantes de ese movimiento de la reforma protestante. La semana pasada nosotros iniciamos con la primera sola. ¿Recuerdan ustedes cuál era? Sola Scriptura, ¿verdad? Ese es el fundamento, fue el fundamento de toda la reforma protestante. Cuando nosotros queremos decir sola Escritura, queremos decir que las Escrituras, y no un hombre ni un concilio, son la autoridad máxima en asuntos de fe y de práctica. Los hechos que llevaron a enfatizar este punto comenzaron el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero, un monje agustino, clavó 95 sentencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg con el propósito de tener un diálogo académico para corregir, mejorar aquellos problemas que había dentro de la Iglesia Católica Romana o de los excesos y abusos que también dentro de ello había. Y en aquel tiempo Martín Lutero comenzó señalando la venta de indulgencias que el Papa León X había llevado a cabo para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y por ahí en una conversación que tuve con hermano César, entendí que la construcción de grandes iglesias era un asunto importante en aquel tiempo, pero para motivos de orgullo, para que el obispo o el cardenal o el papa pudiera alzarse el cuello y demostrar poder, autoridad y lujo. Entonces, ese era un poquito de lo que estaba en el trasfondo de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Y para quienes no sepan qué es una indulgencia es una remisión o un perdón total o parcial del castigo por el pecado. En aquel entonces el Papa había puesto a la venta indulgencias, de manera que si usted tenía dinero, usted podía con el dinero pagar por el castigo de sus pecados, ya sea los suyos o inclusive los de algún familiar difunto que estuviera sufriendo en el purgatorio. El problema con esta práctica prontamente llevó a la cosa más fundamental. Martín Lutero señalaba, eso está mal, el Papa decía, eso está bien, y la pregunta más básica era, ¿quién tiene la razón? O para ser más específico, ¿quién es la autoridad aquí? ¿Es Martín Lutero? ¿Es el Papa? Y Martín Lutero dijo, no soy yo, no es el Papa, son las Escrituras. Las Escrituras son nuestra máxima fuente de autoridad, ni el Papa, ni la tradición, ni los concilios. Con el tiempo, pues hubo más personas que se fueron añadiendo a las enseñanzas de Lutero, y para el 19 de abril de 1529 había 6 príncipes, 14 ciudades alemanas, y ellos presentaron un documento formal de protesta contra la intolerancia religiosa y en apoyo a Martín Lutero. Ese documento se convirtió en el documento de protesta. Así que cuando usted piensa en el término protestante, surge de ese documento que estuvo allí. Entonces, de ahí en adelante
se formaron dos grupos, aquellos que apoyaban a la Iglesia Católica Romana y aquellos que estaban del lado de los protestantes apoyando a Martín Lutero. Estos dos grupos muy diferentes y opuestos el uno al otro. Ahora, si ustedes como yo estudiaron un poquito de esta parte de la historia, le deja pensando a uno si el cristianismo como lo vemos en la actualidad es entonces una secta de la Iglesia Católica, o si, como se nos dicen en algunas ocasiones, somos los hermanos alejados. Y permítame aclarar un poquito acerca de este panorama de si somos una secta o si somos hermanos alejados, pero déjeme ilustrarlo con lo que sucedía en el primer siglo. Desde los tiempos de nuestro Señor existían diferentes tradiciones y formas de expresión a la fe judía. Estaban, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los esenios. Y cada uno de estos grupos se consideraba la expresión correcta de la fe en Dios. La realidad es que cada uno de estos grupos tenía sus puntos fuertes apoyados en la Biblia, pero también habían sus puntos en los que desechaban la Biblia o la desobedecían en el espíritu de la Biblia. Y cuando los apóstoles llamaron a las personas a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en el Señor Jesucristo, muchos consideraron que este nuevo grupo que estaba surgiendo, que eran judíos, este nuevo grupo que surgieron en fe en Cristo, eran una nueva secta. Pensaron que ellos eran una nueva secta del judaísmo, cuando en realidad los apóstoles dijeron, no somos un grupo nuevo, somos los que creemos que las Escrituras han dicho esto y esto se ha cumplido. Somos aquellos que creemos que el Mesías que fue anunciado ha llegado y es Jesús de Nazaret. Entonces ellos no estaban inventando un nuevo grupo, ellos estaban creyendo, este nuevo grupo es el cumplimiento de lo que Dios ha venido haciendo. Ese asunto pues fue un parteaguas, porque los fariseos, que fue el grupo que sobrevivió a los ataques romanos, ni los saduceos ni los herodianos sobrevivieron, pero los fariseos sí. Pero los fariseos llegaron a un punto de decir, ustedes son una secta, y condenaron al movimiento cristiano, a pesar de que eran judíos con su fe en el Mesías, en Cristo. Y de hecho redactaron un documento, el documento de las 18 bendiciones, ahí a finales del primer siglo, que dice esto, y todos los judíos tenían que orarlo. Note, creo que una vez al día tenían que orar una de estas oraciones. La 12ª bendición de lo que tenía que orar el judío era esto: que no haya esperanza ninguna para los apóstatas y que el reino de orgullo sea desarraigado en nuestros días, que los Notzrim, que es un título para los nazarenos, los que tienen su fe en Jesucristo el Mesías, y los Minim, que es un grupo más amplio, sean repentinamente destruidos, que sean quitados del libro de la vida y que sus nombres estén borrados de entre los justos. Bendito seas, Señor, que abates a los soberbios. Esto es lo que tenía que orar un judío todos los días. Una de las 18 bendiciones era condenar a sus hermanos judíos que habían puesto su fe en el Mesías, que habían creído que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Esto lo digo para hacer una relación con lo que sucedió en la Iglesia Católica Romana y la Reforma Protestante. Los protestantes no son una secta ni hermanos separados. Los protestantes fueron ese grupo que dijeron, ya nos desviamos de la Biblia, nos hemos ido demasiado lejos, estamos haciendo cosas que la Biblia no nos está diciendo que hagamos, volvamos a la Biblia. Entonces, es este grupo que volvió a las Escrituras, es este grupo que reconoció las Escrituras como su autoridad final, no una secta. Ahora, el día de hoy hay también muchas iglesias que pueden decir en el título iglesia cristiana, iglesia reformada, iglesia bautista, iglesia pentecostal. Pero el hecho de que lleven el título no significa que sean realmente cristianos.
Lo que hace a una iglesia verdadera o no es si su autoridad máxima y su guía y su práctica son las Escrituras. Así que aún hasta la fecha, no importa el título que llevemos, la denominación, lo que llevemos, pero el apego a la palabra de Dios, eso es lo fundamental. Entonces, espero con eso haber aclarado un poquito la idea de, entonces, ¿qué somos, pastor? Somos acá, allá. Somos una comunidad bíblica, ¿verdad? Somos aquellos que miran a las Escrituras para estudiarlas y conocer lo que Dios nos dice. Entonces, con esto ya tenemos un contexto más amplio de la Reforma y espero en los próximos domingos sigamos dando más detalles de la Reforma protestante. Pero en este momento quisiera introducirles en el tema que nos compete y es la sola gratia, sola gratia. Y para este propósito es necesario que hablemos otro poquito de Martín Lutero. Él no fue el único reformador, pero sí trató con los temas que nos interesan. Martín Lutero tuvo su influencia, su educación en cuanto a su influencia de un teólogo alemán llamado Gabriel Biel. Él enseñaba que Dios le concedía su gracia o su favor a aquella persona que hacía el bien hasta donde pudieran sus fuerzas. También enseñaba que solo hasta que Dios miraba que la persona se había esforzado con todas sus fuerzas, entonces Dios entraba en un pacto con él. Ahorita hay mucha gente que cree lo mismo, ¿no? Y no sabe que esa enseñanza comenzó con Gabriel Biel. Ahora, esta fue la enseñanza que recibió Lutero en su tiempo como monje agustino, la influencia que él tuvo. Y esa influencia de que si tú te esfuerzas lo suficiente, Dios va a ver que te esforzaste y va a decir, está bien, ahora sí eres de los míos, ¿verdad? Esa enseñanza y el hecho de que Martín Lutero tenía una visión clara de la santidad de Dios, lo hacían al pobre sufrir demasiado. Todos los días se confesaba. En una ocasión se confesó durante 6 horas y tenía miedo de que no había hecho el máximo cada día. Si lo hubiéramos puesto a limpiar el piso de la iglesia, hubiera brillado por pensar, tengo que hacer mi máximo esfuerzo porque quiero entrar en esta relación con Dios. Y así pues Martín Lutero constantemente tenía dudas si había hecho lo suficiente para él. Esto lo sufrió hasta que empezó a estudiar la carta a los romanos. Le tocó enseñar la carta a los romanos entre el año 1515 y 1516. Recuerden, 1517 clavó las tesis, o sea, 1 año, 2 años antes él estaba estudiando esta carta y ahí él entendió que el hombre no puede alcanzar la gracia de Dios por sus esfuerzos. En su comentario que estaba haciendo en sus estudios de Romanos 2, y lo tenemos hasta la fecha, usted puede buscar los comentarios de Martín Lutero de Romanos, en el capítulo 2, él hace este escrito que le enseñó también a sus estudiantes. Hablando del capítulo 2, como el apóstol Pablo está hablando de los judíos que han pecado, les dice, la gran tarea del apóstol y de su Señor es humillar a los soberbios, hacerles ver la situación en que se encuentran, enseñarles cuánta falta les hace la gracia, destruir esa justicia que ellos se atribuyen. ¿Para qué? Mire, importante. Humillados, busquen a Cristo, se confiesen pecadores y reciban así la gracia y sean salvos. Aquí se comienza a ver en Lutero los puntos que más adelante se iban a afinar. Esto es que el hombre es incapaz de alcanzar la gracia de Dios por sus propias fuerzas. Al tiempo en que Lutero estaba afinando esos puntos, había otro maestro, Desiderio Erasmo. Él en 1524 escribió un tratado llamado La libertad de la voluntad en respuesta a las acusaciones de Lutero. Enseñaba que el hombre es libre para poder llevar a cabo lo que él quiere, agradar a Dios y conseguir su favor. Pero en 1525 Lutero escribió un tratado en contra del de Erasmo y se llamaba La esclavitud de la voluntad.
todo lo opuesto. En ese tratado Lutero escribió: la voluntad humana no puede hacer nada para lograr su salvación. Es prisionera, cautiva y esclava del pecado y de Satanás. Ese fue el telón oscuro detrás del cual la gracia de Dios comenzó a brillar. Si el hombre no puede hacer nada para salvarse, si él no puede librarse de su pecado, si él no puede librarse del castigo de su pecado, entonces la salvación tiene que ser algo externo a él, algo fuera de él. Tiene que venir de alguien más. Y en este caso tiene que ser Dios. Y tiene que ser totalmente por gracia, porque el hombre no le puede ofrecer nada a cambio a Dios. Ese fue el punto de la reforma, la gracia de Dios. Con el tiempo, la afirmación de la salvación por gracia se amplió a temas como la elección y la predestinación. Y básicamente estos son los 3 puntos. Si el hombre no puede obtener su salvación por sus esfuerzos, si no todos los hombres se salvan, entonces, esta es la conclusión, significa que Dios elige a algunos para que sean unidos a Cristo para salvación por medio de la fe. Así que desde el principio hasta el fin, toda la salvación es por gracia y es para la gloria de Dios. Todo es para Él. Así que si podemos resumir sola gratia en un párrafo, diríamos esto: sola gratia enseña que la salvación del ser humano es un acto soberano y gratuito de Dios, no como el resultado de méritos humanos, sino enteramente de su favor inmerecido que elige, rescata, regenera y sostiene al creyente. Muy bonito, ¿verdad? ¿Y eso está en las Escrituras, pastor? Por supuesto, en muchos pasajes, pero vamos a ver uno. Acompáñeme por favor a su Biblia, Efesios capítulo 2, y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10. Efesios 2, versículos 1 al 10. Cuando usted lo encuentre en su Biblia, le quiero pedir por favor me acompañe poniéndose de pie, y mientras doy lectura me sigue con su vista, por favor. Dice Efesios 2 del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Vamos a orar. Padre, Dios nuestro, guíenos, Señor, a través de esta escritura, a reconocer esa preciosa gracia en medio de un telón o delante de un telón tan oscuro como lo era nuestra condición sin Cristo en pecado. Exalte al Señor Jesucristo en medio de nosotros y úseme, Señor, para proclamar con fidelidad su palabra.
Ayúdenos, Señor, tocando también nuestros corazones, haciéndonos sensibles en esta hora a su mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Nuestro pasaje de este día puede dividirse claramente en dos puntos. Muy sencillo. Lo que éramos sin Cristo y lo que tenemos por nuestra unión con Cristo. Así que veamos ese primer punto, lo que éramos sin Cristo. ¿Qué es el hombre sin Cristo, hermanos? ¿Qué es el hombre sin Cristo? Dice allí versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. También en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La Biblia utiliza la palabra muerte en tres diferentes sentidos. La muerte para referirse a la muerte física, una persona ya no continúan sus órganos vitales funcionando, todo, ¿verdad? También la Biblia lo utiliza como la muerte espiritual, refiriéndose a una persona que no tiene la vitalidad espiritual, a alguien que ha sido desconectado de Dios, alguien que no está en esa comunión con Dios, la fuente de vida. Y la tercera referencia es la muerte eterna, que se refiere al castigo eterno por los pecados del hombre. Aquí en el pasaje de Efesios 2, la muerte a la que se está aludiendo es la muerte espiritual. Y así es como nacemos cada uno de nosotros, hermanos. Nacemos carente de la vitalidad espiritual. ¿Por qué? Porque nuestros padres no nos pudieron ceder, porque nosotros no se la podemos ceder. Usted puede tener vitalidad espiritual por su fe en Cristo, su esposa, pero en el momento en que ustedes tienen un hijo no le pueden legar, no le pueden dar vida espiritual a él. Él nace sin esa vida espiritual. Esto es decir, hermanos, en otras palabras, que ninguno de nosotros nace puro. Por muy bonito que se ve el bebé, ¿verdad? Pero el bebé no nace puro. Él está con el pecado y con el paso del tiempo nos vamos ensuciando. Nacemos dañados por el pecado y con el tiempo eso se va haciendo más manifiesto. Considere la conducta de un lactante, un bebé lactante, ¿verdad? Cuando él es apartado de su madre y tiene hambre, ¿qué hace el bebé? Jalonea, grita, llora y se lo pasan a un hombre, jala, y está así con una furia, con una rabia. ¿Hasta qué? Hasta que es puesto en el pecho de su madre para que lo amamante. Y entonces se empieza a controlar. Yo le pregunto, si ese bebé tuviera la fuerza de un adulto, ¿qué daño nos podría hacer? Terrible, ¿no? La fuerza de un adulto en ese bebé que no tiene valores, que no tiene reglas, que no tiene limitaciones, que no tiene autodominio, haría un desorden, haría mucho daño. Pero usted puede decir, pero ese bebé va creciendo, se va civilizando, se va volviendo alguien moral. Por muy moral que una persona se pueda volver, no puede tener aún así la vida que le agrada a Dios. No puede llegar a la medida de lo que Dios pide. Romanos 3:23 nos lo dice claramente y tengo en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No podemos llegar a esa medida en nuestras propias fuerzas. Y esto se acentúa si usted mira los versículos 2 y 3. Dice acerca del hombre sin Cristo y los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, pero también está bajo influencias dominantes. La primera de ellas que se enumera aquí es el mundo. Estábamos en la corriente de este mundo, en este sistema de valores.
Año con año, pues van saliendo nuevas modas, ¿no? Época tras época van cambiando las cosas. Pero hay cosas que aún 1000 años atrás eran el mismo asunto en todo que lo que hoy vivimos. Uno, la satisfacción física fuera del orden de Dios. Eso siempre ha existido, hermanos. Número 2, la avaricia. Y no me refiero solo al dinero, pero siempre ha existido el deseo de tener más, de lograr más, de tener algo mejor que el otro, de envidiar lo que el otro tiene. Eso siempre ha existido. Y 3, el deseo de ser reconocido. Eso siempre ha existido. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida siempre han estado, y es el mundo. Y el que no tiene a Cristo tiene su vida dirigida por alguna de estas cosas, o tristemente a veces hasta por las 3, trabajando y viviendo para alguna de estas cosas, su propio placer. Pero también se menciona una segunda influencia dominante, y es Satanás. Aquí es llamado el príncipe de la potestad del aire, y se está describiendo a Satanás como aquel que tiene autoridad. El aire era la esfera donde se movían los demonios, y dice, él tiene autoridad sobre toda esta hueste satánica de demonios y ángeles caídos. Él es el que gobierna, él es el que dirige todo esto. Y Satanás y sus demonios emplean todas sus fuerzas para estos propósitos, hermanos: ocultar la gloria de Cristo a los demás. Satanás desfigura la verdad, y Satanás destruye la vida de las personas. Ataca en tus pensamientos, ataca en tus ideas, ataca y siembra cosas con tal de poder destruirte. En este preciso momento, Satanás puede estar haciendo cosas en nosotros para que no podamos ver la gloria de Cristo. Hay una tercera influencia dominante, y es la carne. Son estos impulsos naturales, pero llevados por la carne hasta un punto más allá de los límites que Dios nos ha puesto. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, una persona tiene un deseo natural que es el hambre, o la sed, o el deseo de ser reconocido, o el deseo de ser amado. Bueno, hay una parte dentro de nosotros, acá, no sé, pero esa parte nos dice, tienes que satisfacer ese deseo de sentirte amado. Mira a esa muchacha, mira a ese joven, mira, e ir más allá de los límites de Dios. Esa es la carne. Esas 3 influencias dominan al hombre sin Cristo: el mundo, Satanás y la carne. Y si fuera poco, una tercera cosa que sucede para la persona sin Cristo es que está destinada al castigo eterno. Capítulo 2, versículo 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí la palabra naturaleza probablemente se refiere a nacimiento, e hijos de ira denota destino. Uniendo estas dos cosas, nos dice que desde el nacimiento, a causa de nuestro pecado, estábamos sentenciados al castigo de Dios. O sea, ya veníamos con esa sentencia desde nuestro nacimiento. Ahora, hermanos, aquí quiero detenerme aquí un poquito en esto. En la mayoría de las pláticas que yo tengo con personas interesadas en el cristianismo, a menudo me comparten experimentar una sensación de vacío. Ya probé con el trabajo, ya probé con esto, ya probé con lo otro, y me siento vacío. Siento que algo me falta. No encuentro propósito a mi vida. O hay otras personas que también interesadas en el cristianismo, pues dicen, la verdad yo fui a la reunión y estoy yendo a la reunión del domingo porque siento mucha paz. Estoy allí y no estoy con mis pensamientos allí o con los problemas de afuera y todo. Me da mucha paz estar allí. Y si yo le pregunto a cada uno de ellos, ¿y tú qué crees que necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Para la mayoría es, pues creo que necesito seguir viniendo, creo que necesito, pues no sé, estar más frecuente. La mayoría considera que necesita hacer un pequeño arreglo en su vida para tenerlo todo por fin.
tener esa alegría, esa felicidad y esa paz, no solo durante el domingo, pero durante toda la semana. Y muchos creen que necesitan un pequeño añadido. Mire, mi papá fue operado del corazón. El corazón tiene 4 arterias principales. Mi papá tenía tapadas 3. Y previo a que le detectaran su problema, si usted le preguntaba a mi papá, ¿cuál es tu problema? Mi papá le hubiera dicho, creo que necesito salir a caminar más seguido. Me falta condición física. O sea, él pensaba que su problema era condición física y el diagnóstico decía, caminas un poquito más y te mueres. El doctor le dijo, tú después de 30 pasos puedes morir. Y era lo que él podía hacer, caminar 30 pasos. Imagínese. Y pensaba que solamente necesitaba un poco más de condición física. ¿Y cuántas personas no hay así que piensan que necesitan un poco de mejoría para su problema espiritual? Mire, yo sé que las palabras que estoy expresando ahorita no son del todo fáciles de asimilar, ¿verdad? Pero necesitamos aceptar el diagnóstico de Dios, no nuestro propio diagnóstico. Necesitamos voltear a ver a las Escrituras y lo que ellas dicen de nosotros, no lo que nosotros creemos que tenemos. Y si aceptamos el diagnóstico de Dios, es entonces que vamos a estar preparados para aceptar la solución. Y es de eso segundo que yo quiero hablarles ahora. Lo que podemos o lo que tenemos por nuestra unión con Cristo. Primera cosa que tenemos, vida espiritual. Mire versículos 4 y 5. Pero Dios, me encanta ese contraste, destinados, sentenciados al castigo, pero aquí cambia todo el panorama. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué maravillosa intervención de Dios, ¿no? En medio de nuestra condición, no nos abandonó, pero nos dice, nos amó. Dios es justo, sí, y debe castigar el pecado, sí, pero Él también es clemente y misericordioso, y Él se compadeció de nuestra condición y otorga vida al pecador en unión con Cristo. Y aquí cabe enfatizar que no es la amargura de los pecados ni la grandeza de la fe de una persona la que da vida, ni la que obliga a Dios a darla, pero es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que lo mueve a mirar al pecador, a compadecerse de su condición y por medio de la fe en Cristo colocarlo en una nueva relación vital con Él. Tenemos vida espiritual. Segunda cosa, tenemos autoridad. Tenemos autoridad. Mire el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, hablando de Cristo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Previamente he dicho que sin Cristo teníamos estas influencias dominantes sobre nosotros, ¿no? Íbamos con la corriente de este mundo, le hacíamos caso a todos los pensamientos y mentiras de Satanás y nos movían nuestros impulsos de satisfacer nuestras necesidades. Pero ahora con Cristo tenemos autoridad. Cuando se nos dice que con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, está refiriéndose a lo que dijo Pablo un poquito atrás. Mire, si usted mira el capítulo 1, versículos 19 al 21 y también está en la pantalla, mire cómo dice el apóstol Pablo. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, y aquí viene, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y aquí lo importante. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Así que esto de que Dios levantó a Cristo y lo hizo sentar en los lugares celestiales, significa que Dios le dio toda esa autoridad.
Y el hecho que nosotros juntamente fuimos resucitados con Él y puestos en los lugares celestiales significa que también tenemos autoridad. Pero autoridad para sanar el cáncer, no, hermanos. Autoridad para no tener esa influencia dominante del mundo, de Satanás o de nuestra carne. En otras palabras, usted y yo ya no somos esclavos del pecado. Usted y yo ahora en Cristo podemos decirle no al pecado. Y ha sido hermoso escuchar testimonios de personas que, habiendo sido esclavas del alcohol, ya no están. ¿Qué pasó? Dios les dio la fortaleza para quitar eso. Ha sido hermoso escuchar el testimonio de jóvenes adictos a la pornografía que ahora en Cristo viven una vida de pureza. Ha sido hermoso escuchar el testimonio de personas que incluso involucrándose en desenfrenos sexuales ahora viven vidas puras y santas. ¿Qué les dio la fuerza? ¿De dónde provino eso? Cristo les ha ayudado y tienen autoridad para decir no a lo que antes les esclavizaba. Entonces en Cristo tenemos vida, tenemos autoridad y tercera cosa, tenemos propósitos. Mire versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire ese propósito, mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Usted y yo somos ese ejemplo de la gracia de Dios. Los ángeles no fueron objetos de la gracia de Dios. Ellos pecaron y no hubo remedio para ellos. Por eso los ángeles anhelan mirar la salvación que es para nosotros, nos dice Pedro. Ellos están expectantes, emocionados, sorprendidos por la manera en que Dios nos ha tenido una gracia increíble. Así que Dios nos ha dado ese propósito, mostrar su gracia. Hay muchas personas más inteligentes que yo, que usted. Hay muchas personas más sabias, más ricas y poderosas que nosotros. Están con vida o que han muerto, que no han conocido la gracia de Dios, ¿no es cierto? Pero aquí está usted, aquí estoy yo, disfrutando de la gracia de Dios. ¿No es sorprendente, hermanos? Qué privilegio tenemos de conocer a Dios y de servirle. Entonces tenemos el propósito de mostrar esa gracia, pero también versículos 8 y 9 nos muestran otro propósito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note, por favor, nuestra salvación es un don de Dios. No es el resultado, el pago, la recompensa de Dios por su gran esfuerzo, como decía Gabriel Biel, ¿no? Decía que si tú te esfuerzas suficiente, Dios entonces, pero nos dice aquí, por gracia, no por obras. No es el pago, es el regalo de Dios, es el don de Dios. Ahora en Cristo somos hechos para buenas obras, para buenas obras. Digamos que a cada uno de nosotros nos gusta el canto, o que a usted le gusta el canto, ¿verdad? Mucho. A usted le hubiera gustado participar en un coro muy bonito como los que tenemos aquí en la iglesia. Le hubiera encantado participar y de repente un maestro experto en canto está llevando a cabo un coro que va a ser un coro para presentar una pieza a nivel mundial el próximo año. Sin conocerle así mucho, lo selecciona usted y le dice, quiero que tú estés en ese coro. Lo escoge, lo lleva al salón, hay cientos de personas y les da ejercicios a cada uno. Ustedes hagan este ejercicio, ustedes hagan esto. Y ese hombre experto empieza a pasar a escuchar a cada uno. Ok, este tiene
esta característica, y los empieza a colocar. Ok, tú, quiero que te vayas de aquel lado, tú de este, otro, tú de este, tú de este, tú de este, y los empieza a acomodar a cada uno. Y ahora les dice, vamos a cantar la siguiente canción. Y cuando escucha cómo su voz se acomoda con el resto de las voces, se oye precioso. Su voz por sí sola no es muy sobresaliente, pero su voz unida a la de los demás hacen una armonía y una belleza excepcional. Es el primer ensayo, ¿verdad? Pero ahora el maestro les dice, tú necesitas seguir ensayando, vocaliza, esfuérzate y ven a los ensayos cada 3 días para continuar practicando. Al cabo de un año, todos han mejorado sus voces. Cada quien tiene un lugar. Y cuando todos cantan, es una cosa hermosa para esa presentación especial. Bueno, quiero decirles que algo así es con Dios. Él nos ha tomado, nos ha puesto en un lugar, nos ha hecho parte de la familia de Dios, nos ha dado una parte, un propósito. Nuestra voz, nuestra vida, nuestro cuerpo cumple con un rol. Somos una parte de ese engranaje y Dios nos capacita, nos va desarrollando, nos va dando experiencias, nos va dando talentos, habilidades, recursos, cosas, y todo eso va complementando la imagen completa para que entonces cuando venga el día de Cristo, nosotros podamos levantar una alabanza para la gracia de Dios, alabando la gracia de Dios, pero alabando a nuestro Señor Jesucristo. Usted es una parte de ese engrane. Y por favor no sienta envidia de cómo canta el otro. También su voz es importante. También su voz en el lugar que está preparándose cumple un rol importante. Con todo esto, hermanos, quiero concluir haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto. Este resumen es que Dios salvó a pecadores, muertos espiritualmente, esclavos del pecado, destinados al castigo de Dios. Él nos salvó por gracia, por Cristo, por la fe en Él. Nos escogió y nos predestinó para mostrar su gracia y para la alabanza a Cristo. Que nuestras vidas, queridos hermanos, reflejen la maravillosa gracia de Dios para la gloria de Cristo. Oremos. Una vez más le damos gracias, nuestro Dios y Padre, por esa misericordia. Por favor, Señor, despídanos haciendo que la semilla de su palabra llegue a nuestros corazones. Y ayúdenos, Señor, para que nuestra admiración, nuestro amor por usted crezca, lo mismo que la humildad y la reverencia hacia usted, Señor. Bendiga a su pueblo, bendiga a cada una de las familias y personas que están aquí, Señor. Y déles no solamente paz, pero su gracia a cada uno de nosotros para admirarnos de todo ello, Señor. Le alabamos y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Gracias y que Dios les bendiga.